Sor Clara, con el aliento helado en sus pulmones y la desesperación arañándole el alma, se abalanzó sobre el último mendrugo de pan con una voracidad que nunca creyó posible. Pensó que sería apenas una solución precaria para las 26 almas pequeñas que la llamaban madre, en aquel refugio improvisado en las ruinas de una vieja estación de tren, un lugar olvidado donde solo el viento y la desolación parecían tener un hogar permanente. Pero al tropezar con una vía oxidada y sentir el metal helado bajo sus dedos, un olor a moho y a vida encapsulada le golpeó las fosas nasales, una vibración extraña que parecía surgir del suelo. Eso cambiaría a Sor Clara para siempre. Ya imaginaste la angustia de ver la inanición en los ojos de un niño, la lenta agonía de la esperanza desvaneciéndose en un mundo que ya había perdido casi todo. Parece un guión de película distópica, pero sucedió de verdad en los arrabales desolados de una ciudad olvidada en el año 2077. Y lo que Sor Clara encontró no era un simple tren abandonado. Era un arca de Noé mecánica cargada de vida inesperada y un secreto capaz de reescribir su destino y el de todos a su alrededor. Por favor, antes de que nos sumerjamos más profundo en esta historia que desafía la imaginación, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás acompañando hoy en este viaje? Tu apoyo significa el mundo y nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el alma. Ahora, volvamos a la desesperación silenciosa de Sor Clara y al misterio que estaba a punto de desvelar. El viento, un silbido constante y fantasmal, era la única compañía verdadera de Sor Clara en los restos de lo que una vez fue una próspera ciudad. Ahora solo quedaban esqueletos de edificios, cicatrices de un pasado olvidado que la guerra y la peste habían borrado sin dejar rastro de humanidad, salvo por ella y sus 26 pequeños cargos. 26 pares de ojos hambrientos que buscaban en ella no solo alimento, sino una chispa de esperanza que Sor Clara, día tras día, sentía que se extinguía más rápido que una vela en una tormenta. Su hábito gris, otrora impoluto, era ahora un lienzo de polvo y remiendos, cada hilo una historia de privación, cada mancha un recuerdo de una batalla por la supervivencia. Se movía con la determinación de una santa y la fatiga de una mártir, sus manos callosas y su espalda encorvada, pero sus ojos, profundos y llenos de una fe inquebrantable, seguían escrutando el horizonte en busca de una señal, un milagro, cualquier cosa que pudiera romper el ciclo de miseria. Cada amanecer era una nueva prueba, un desafío brutal a su convicción. El pan era una quimera, el agua un tesoro que debían racionar con precisión, obtenida de un pozo contaminado que Sor Clara hervía religiosamente, rezando para que las enfermedades no se llevaran a otro de sus pequeños. Había perdido a 5 de ellos en el último mes, y cada partida era una estocada brutal en su corazón, una pregunta sin respuesta. ¿Hasta cuándo duraría esta agonía? Los niños, ajenos a la magnitud de su desolación, jugaban con trozos de metal retorcido y muñecas sin cabeza. Sus risas, aunque escasas, eran el único bálsamo para el alma de Sor Clara. Pero incluso esas risas eran frágiles, amenazadas por el rugido constante de sus estómagos vacíos y el frío implacable que se colaba por las grietas del refugio, un antiguo almacén de la estación transformado en su precario hogar. Ese día, la búsqueda de provisiones la había llevado más lejos de lo habitual, hacia el sector olvidado de las antiguas vías férreas, un laberinto de hierro oxidado y durmientes podridos que se extendía como una serpiente metálica por el horizonte desolado. Su intuición, esa voz silenciosa que a menudo se disfrazaba de desesperación, la empujaba hacia adelante,
a través de la maleza seca y espinosa que crecía implacable entre los raíles retorcidos. La había guiado hasta allí una y otra vez, con la promesa vacía de un hallazgo, solo para entregarle el frío abrazo del fracaso. Pero hoy era diferente. Había una pesadez extraña en el aire, una quietud antinatural que no encajaba con el silbido habitual del viento. Sus pasos, generalmente resonantes sobre la grava y los escombros, parecían amortiguados, como si el propio suelo estuviera conteniendo el aliento, esperando un evento trascendental. Las sombras se alargaban, pintando el paisaje con tonos de cobre y óxido, y la tarde comenzaba a ceder ante la promesa de otra noche fría y sin comida suficiente. Una punzada de agotamiento le atravesó la sien, pero algo, una fuerza invisible, la instaba a continuar. Los sonidos eran ahora más claros, como un coro de voces estridentes y desconocidas. ¿Qué podría estar vivo y encerrado en este páramo de muerte después de tantos años de silencio? Su corazón latía con una mezcla de temor y una esperanza salvaje, una contradicción que la devoraba por dentro. De repente, una sombra gigantesca se cernió sobre ella, bloqueando los últimos rayos del sol poniente. Era un vagón de tren, pero no como los otros esqueletos vacíos que había encontrado. Este era diferente, se alzaba imponente, casi intacto, o al menos parecía mucho más entero que cualquier otra cosa en millas a la redonda. El acero, aunque sucio y cubierto de óxido espeso, aún conservaba parte de su estructura original. No era un vagón de pasajeros, sino de carga, robusto y hermético, diseñado para transportar mercancías pesadas y valiosas. Sus puertas correderas estaban firmemente cerradas, selladas con remaches corroídos por el tiempo y cadenas oxidadas que parecían fusionadas con el metal. Una esperanza tenue, casi dolorosa, comenzó a germinar en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente mientras las pasaba sobre el frío metal. ¿Podría haber algo dentro? ¿Algún vestigio del pasado que pudiera ofrecer una solución, por pequeña que fuera, a la inmensa necesidad que la acosaba, a la desesperación que le quemaba las entrañas? El silencio había sido su norma, y ahora el vagón emitía una serie de ruidos extraños, un parloteo agudo y rítmico, chirridos y pequeños golpes que comenzaban a filtrarse a través del metal con una claridad sorprendente. Era el murmullo de algo vivo, algo que respiraba, algo que se movía, algo que no debería estar allí. ¿Qué demonios podía haber estado encapsulado en este ataúd de acero por tanto tiempo, emitiendo sonidos que no pertenecían a un mundo silente y muerto como el suyo? ¿Serían trampas, criaturas salvajes o simplemente el eco de su propia mente al borde del colapso? Se acercó con cautela, cada fibra de su ser en alerta máxima. El aire alrededor del vagón parecía vibrar con una energía contenida. Un olor penetrante, una mezcla de moho, humedad y un matiz animal que no lograba identificar, se volvió más intenso. Colocó su oído contra el metal frío, cerrando los ojos para concentrarse en los sonidos que venían del interior. No era un único sonido, sino una sinfonía de pequeños ruidos, rasguños, siseos, y ese parloteo que parecía intensificarse con su cercanía. Era innegable. Había vida dentro, una vida que había permanecido oculta, quizás por décadas, esperando ser descubierta. La adrenalina comenzó a bombear por sus venas, disipando por un momento la fatiga crónica. La oscuridad de la tarde ya envolvía completamente el paisaje, y el frío comenzaba a morder sus huesos. Sabía que debía volver con los niños antes del anochecer, pero una fuerza irresistible la mantenía anclada a ese vagón, una curiosidad que rozaba la obsesión. El destino, pensó, o quizás Dios mismo, la había guiado hasta este punto. ¿Pero para qué?
La respuesta se hallaba tras esas puertas selladas, y Sor Clara sentía que no podría abandonar ese lugar hasta desvelar el enigma que contenía. El sol se había rendido por completo al manto oscuro de la noche cuando Sor Clara finalmente decidió que no podía irse. La luz escasa de una luna menguante apenas iluminaba el imponente vagón, convirtiéndolo en una sombra monolítica contra el cielo estrellado. Con una determinación renovada, comenzó a inspeccionar las cadenas oxidadas que aseguraban las puertas. Estaban viejas, carcomidas por el tiempo y la intemperie, pero aún así parecían inquebrantables. Sus dedos, hábiles por años de trabajo manual, intentaron desenganchar los eslabones, pero estaban fusionados con el óxido. Necesitaba una herramienta, algo que le diera la fuerza para abrir aquel enigma. Recordó una barra de hierro que había visto cerca de su refugio, un trozo de viga retorcida. La decisión fue instantánea. Volvería al día siguiente, equipada para la tarea, pero el parloteo dentro del vagón se intensificó. Un coro de sonidos que ahora le parecían más urgentes, más desesperados. ¿Podría esperar hasta el amanecer? La idea de que alguna criatura estuviera sufriendo allí dentro, quizás muriendo, la atormentaba. La noche fue un tormento para Sor Clara. El frío y el hambre eran sus compañeros habituales, pero esa noche una nueva ansiedad se añadió a su carga. Las imágenes del vagón, los sonidos misteriosos, se reproducían sin cesar en su mente. ¿Qué clase de animales podrían sobrevivir tanto tiempo encerrados? Su imaginación tejía escenarios descabellados. Serían lobos, perros salvajes. La idea de un depredador no la asustaba tanto como la de una vida atrapada, una criatura clamando por libertad. Al primer rayo de luz, antes de que los niños se despertaran, Sor Clara ya estaba de nuevo en camino hacia el vagón, con la barra de hierro al hombro. El alba pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados, prometiendo un nuevo día, pero también exponiendo la cruda realidad de la desolación. El óxido del vagón parecía brillar con una intensidad rojiza bajo la luz naciente, y el olor a animal se había vuelto aún más pronunciado, casi agrio. Se acercó a las puertas con el corazón latiéndole furiosamente. Los sonidos del interior eran ahora un frenesí. Chirridos, golpes, gruñidos y un parloteo incesante. El vagón parecía temblar ligeramente con la actividad interna. Con un esfuerzo sobrehumano, Sor Clara insertó la barra de hierro entre las dos puertas y comenzó a hacer palanca contra las cadenas. El metal gimió, el óxido crujió, y con cada empuje un pedazo del pasado se desprendía, liberando un polvo rojizo que flotaba en el aire matutino. Sus músculos ardían, el sudor le corría por la frente. Cada golpe de la barra resonaba como un martillazo en el silencio del desierto. Una por una, las cadenas cedieron, rompiéndose con un estallido metálico que la hizo sobresaltarse. El último eslabón se partió, y las puertas, ya sin su atadura, quedaron libres, aunque aún cerradas por la presión interna. Un último empujón con la barra, y con un chirrido agónico que desgarró el silencio de la mañana, una de las puertas correderas se abrió unos centímetros. Lo que vio a través de la rendija la dejó sin aliento, su mente luchando por procesar la imagen surrealista que se presentaba ante ella. No eran lobos ni perros, no era una trampa. Eran ojos, decenas de ojos pequeños y brillantes que la miraban fijamente desde la oscuridad del interior, y un alarido colectivo, mitad sorpresa, mitad alivio, estalló desde las profundidades del vagón. ¿Qué criatura o criaturas poseían esos ojos, y qué misterio había custodiado ese vagón por tanto tiempo en un mundo olvidado? Con el corazón desbocado, Sor Clara tiró de la puerta con todas sus fuerzas. El mecanismo, a pesar de su antigüedad,
Cedió lentamente, revelando el interior. La visión fue asombrosa, casi mágica. El vagón estaba lleno, hasta el techo, de monos. 50 de ellos, o quizás más, de diferentes tamaños y pelajes, se apiñaban, se balanceaban y se miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus ojos, ahora plenamente visibles, brillaban con una inteligencia inusitada, y sus manos pequeñas y ágiles aferraban las barras y salientes del interior del vagón, que parecía haber sido adaptado para ellos. El olor animal, que antes había sido un misterio, ahora era una realidad palpable, una mezcla de piel, orina y algo vagamente dulce, como fruta fermentada. Era un espectáculo que desafiaba toda lógica en un mundo donde la vida silvestre se había vuelto tan rara como el agua potable. La hermana Clara quedó inmóvil, observando el mar de rostros peludos que la escudriñaban con la misma intensidad. El parloteo se había transformado en un murmullo de asombro y quizás de esperanza. Algunos de los monos más jóvenes se atrevieron a asomarse por la abertura de la puerta, sus pequeñas narices olfateando el aire fresco del exterior. La escena era tan inverosímil que por un momento pensó que estaba soñando, que el hambre y el cansancio finalmente habían doblegado su mente. 50 monos. ¿Quién los había encerrado allí? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer con ellos? Su mente, que había estado tan enfocada en la supervivencia de los niños, ahora se enfrentaba a una nueva y abrumadora responsabilidad. Eran vidas después de todo, y en su corazón de monja cada vida era sagrada. Pero la confusión dio paso a una realización más profunda y perturbadora. Los monos no parecían salvajes en el sentido tradicional. Sus miradas eran demasiado fijas, sus movimientos demasiado coordinados. Algunos llevaban pequeños collares de metal que parecían tener inscripciones. Estos no eran animales fortuitos que se habían refugiado en un vagón abandonado. Eran una colección, una carga, quizás el resultado de algún experimento o un último intento desesperado por preservar una especie. Y si lo eran, ¿qué otro secreto podría guardar este vagón más allá de sus sorprendentes ocupantes? El misterio no había terminado con la apertura de la puerta. Apenas acababa de comenzar, susurrando promesas y peligros aún no revelados. La monja, con un nudo en la garganta, dio un paso atrás, permitiendo que la luz del sol inundara por completo el vagón. Algunos de los monos retrocedieron ante la brillantez, mientras que otros, más audaces, se acercaron a la abertura, extendiendo sus pequeñas manos como si pidieran algo. Podía ver que estaban demacrados, sus pelajes apelmazados y sus ojos hundidos, pero no estaban heridos de gravedad. Parecían haber sobrevivido con lo mínimo, quizás con alguna reserva secreta que ella aún no había descubierto. La responsabilidad cayó sobre sus hombros con el peso de una losa. Ya tenía 26 bocas que alimentar y ahora se sumaban otras 50. ¿Cómo iba a cuidar de ellos? ¿Cómo podría ignorarlos? La compasión era una carga pesada en un mundo sin recursos, pero era una carga que Sor Clara, por la gracia de Dios, siempre había estado dispuesta a llevar. El destino de estos animales estaba ahora entrelazado con el de sus niños, de una manera que ella aún no podía comprender. La perplejidad de Sor Clara se transformó rápidamente en una determinación urgente. No podía dejar a los monos allí, hambrientos y encerrados. Tampoco podía simplemente liberarlos en el desierto desolado. No sobrevivirían. El problema de la comida, que ya era una pesadilla diaria para sus niños, ahora se multiplicaba exponencialmente. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos y emociones que la invadían. Su mente pragmática, entrenada en la dura escuela de la supervivencia, comenzó a trazar un plan. Primero, agua.
Luego, ver qué recursos podría encontrar para alimentarlos, aunque fuera una pequeña ración. Había un pequeño arroyo a poca distancia del refugio de los niños y pensó en cómo podría transportar el agua. Tendría que hacer varios viajes. Con una mirada alentadora hacia los monos, quienes la observaban con una mezcla de recelo y curiosidad, Sor Clara regresó corriendo al refugio. Explicó la situación a los niños mayores, pidiéndoles ayuda para transportar cubos y recipientes vacíos. La noticia de los animalitos en el vagón provocó una excitación inesperada entre los pequeños, un raro destello de alegría en sus vidas monótonas. Con la ayuda de dos de los niños más fuertes, Miguel y Ana, quienes a pesar de su corta edad poseían una resistencia sorprendente, Sor Clara inició la tarea de llevar agua al vagón. El sol ya estaba alto y el esfuerzo era agotador, pero la imagen de esos ojos suplicantes la impulsaba. Al llegar al vagón con el primer balde, los monos se agitaron, sus vocalizaciones se volvieron más fuertes. Algunos se acercaron, otros retrocedieron. Sor Clara, con paciencia infinita, colocó el balde en el suelo, lejos de la puerta, y se sentó a una distancia prudente, observando. Poco a poco, los más valientes se acercaron, olfatearon el agua y con movimientos rápidos y precisos comenzaron a beber. La sed era evidente en la forma en que lamían el líquido. Era un pequeño comienzo, pero un comienzo al fin. La monja se quedó allí, contemplando la escena, y fue entonces cuando su atención se desvió hacia el interior del vagón, más allá de la maraña de monos. Había algo más. Un compartimento metálico sobresalía de la pared trasera del vagón, apenas visible entre la agitación de los animales. No era una simple extensión de la pared. Parecía un añadido, un panel atornillado con una serie de remaches que desentonaban con la estructura original. Había algo deliberado en su diseño, algo que sugería un ocultamiento. ¿Podría este compartimento albergar las respuestas al misterio de los monos, o quizás algo mucho más valioso, algo que el mundo había olvidado y que ahora, por azar, se revelaba ante sus ojos? La curiosidad se apoderó de ella con una fuerza renovada, eclipsando por un momento incluso la preocupación por la comida de los animales. Mientras los niños continuaban trayendo agua bajo la supervisión de Sor Clara, que iba y venía, ella aprovechó cada momento para examinar el compartimento oculto. Estaba sellado, sin cerradura visible, sin manija. Parecía una simple extensión de la pared del vagón, pero la monja sabía que no era así. La intuición le decía que no era una parte original del diseño, sino una adición posterior, quizás para proteger algo de valor incalculable o para ocultar un terrible secreto. Los monos, en su agitación y en su interacción con el compartimento, parecían tratarlo con una mezcla de respeto y miedo, como si conocieran su propósito o las posibles consecuencias de su apertura. Uno de los monos más grandes, con un pelaje oscuro y una cicatriz sobre el ojo, se sentó frente al compartimento, mirándolo fijamente con una expresión que a Sor Clara le pareció casi protectora. La jornada pasó en un torbellino de actividad. Agua, luego una búsqueda desesperada de bayas silvestres y raíces comestibles que los niños habían aprendido a identificar con una precisión asombrosa. Era escaso, apenas lo suficiente para apaciguar el hambre más aguda de los niños, y menos aún para añadir a la dieta de 50 monos. La monja sentía el peso de la imposibilidad. ¿Estaba Dios probando su fe o simplemente mostrándole los límites de su capacidad? Pero cada vez que miraba el compartimento oculto, una voz interior le susurraba que la respuesta, la verdadera clave, no estaba en lo que encontraba a su alrededor, sino en lo que estaba escondido en ese vagón. Los monos eran un enigma, sí, pero el compartimento era el corazón del misterio.
Al caer la tarde, con el estómago vacío y los músculos doloridos, Sor Clara se sentó en el suelo polvoriento del vagón, observando a los monos que se acurrucaban unos contra otros, buscando calor y consuelo. Uno de ellos, un pequeño mono con un ojo brillante y curioso, se acercó a ella y con una delicadeza sorprendente depositó en su mano un pequeño trozo de metal pulido y brillante, que parecía haber sido desprendido de alguna parte del interior del vagón. Era un fragmento extraño, con un símbolo grabado que Sor Clara no reconoció, pero que parecía familiar de alguna manera. ¿Era una pista? ¿Un mensaje de esos animales? ¿O un simple juguete abandonado que el mono le había ofrecido en un gesto de confianza? La intriga se intensificó, un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba el símbolo. Era antiguo, pero parecía tener una energía latente. La monja apretó el trozo de metal en su palma, sintiendo su frío peso. El símbolo, una espiral ascendente con un punto en el centro, no le decía nada directamente, pero le generaba una extraña sensación de familiaridad, como un recuerdo olvidado. Era diferente a cualquier símbolo religioso que conociera y a la vez tenía una cualidad casi mística. Podría ser una clave, una marca que identificara el origen de este vagón o el propósito de los monos. El mono pequeño, como si hubiera completado su misión, se retiró a su grupo, dejándola sumida en sus pensamientos. La noche traía consigo no solo el frío, sino también la oportunidad de reflexionar, de intentar unir las piezas de este rompecabezas tan inusual. El refugio de los niños, cuando regresó, parecía más desolado que nunca. La presencia vibrante de los monos, su energía, había dejado una huella en ella. La fe de Sor Clara era fuerte, pero la realidad de su situación era brutal. ¿Cómo iba a conciliar la llegada de estas nuevas vidas con la escasez de las existentes? Era una prueba de fuego, no solo para su fe, sino para su ingenio. El compartimento secreto era ahora su única esperanza tangible. Algo o alguien había dedicado un esfuerzo considerable a construir ese escondite y a protegerlo. No podía ser por nada. Mañana, pensó, con una nueva resolución, dedicaría todos sus esfuerzos a desentrañar el secreto de ese compartimento. La vida de 26 niños y 50 monos dependía de ello. La espiral en el trozo de metal parecía arder en su mano, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Al amanecer, la decisión de Sor Clara estaba tomada. La búsqueda de alimento pasaría a un segundo plano, solo por un día. Necesitaba desvelar el secreto del compartimento. Los niños, acostumbrados a su determinación, la vieron partir con un nuevo brillo en los ojos, sabiendo que su madre estaba en una misión importante. Armarse no fue difícil. Tomó la barra de hierro que había usado para las cadenas, un martillo de hierro oxidado encontrado entre los escombros y un destornillador improvisado, una punta metálica afilada que encajaba en su mano. Las herramientas eran rudimentarias, pero su voluntad era inquebrantable. El frío del amanecer aún mordía, pero la anticipación de lo que podría encontrar la mantenía caliente. Al llegar al vagón, los monos la recibieron con un alboroto inusual. Parecían reconocer sus intenciones. El mono grande con la cicatriz en el ojo, al que Sor Clara había comenzado a llamar viejo sabio, se sentó nuevamente frente al compartimento, observándola con una intensidad que la hizo dudar por un instante. Estaba protegiéndolo. O quizás esperando que ella hiciera lo que ellos no podían. Sor Clara se acercó al compartimento, sintiendo la superficie metálica con sus dedos. Los remaches eran viejos, pero estaban firmemente incrustados en el metal, como si hubieran sido diseñados para resistir el paso del tiempo y cualquier intento de apertura.
La espiral grabada en el pequeño trozo de metal que el mono le había dado la noche anterior y que ahora colgaba de un cordel rudimentario alrededor de su cuello, parecía vibrar con una energía propia. Comenzó por intentar aflojar los remaches con el destornillador improvisado, haciendo palanca con todas sus fuerzas. El metal frío apenas cedía, y cada intento producía un chirrido frustrante que los monos respondían con pequeños gemidos y movimientos inquietos. El olor del vagón, esa mezcla de animal y humedad, se volvía más denso a medida que trabajaba. El sudor le resbalaba por la frente y sus músculos empezaban a doler, pero no se detuvo. Cada remache era un obstáculo, una pequeña victoria si lograba aflojarlo. Horas pasaron sin que se diera cuenta, el sol ya alto en el cielo, proyectando sombras duras sobre el interior del vagón. Había logrado aflojar apenas un par de remaches. La tarea era mucho más ardua de lo que había previsto. De repente, un fuerte gruñido provino del viejo sabio. El mono se había levantado, sus ojos fijos en el compartimento, y comenzó a golpear el metal con su puño, produciendo un sonido hueco. No era un golpe de agresividad, sino de frustración, casi como si estuviera intentando ayudarla, o quizás pidiéndole que hiciera algo diferente. Su mirada pasó del compartimento a Sor Clara y luego a un punto específico en la pared, justo debajo de donde estaba trabajando. ¿Estaba indicándole algo? La monja se detuvo, observando al animal, la incredulidad grabada en su rostro. Un animal, comunicándose con ella, guiándola en su búsqueda. Esto no era normal, incluso para un mundo que ya había perdido su normalidad. Sor Clara bajó la barra, confundida. El viejo sabio volvió a golpear la pared, esta vez más insistentemente, y luego apuntó con su dedo a un pequeño punto en la base del compartimento, casi imperceptible a simple vista, cubierto por una capa más gruesa de óxido. Era una hendidura fina, apenas una línea, que ella había pasado por alto. ¿Podría ser una cerradura oculta? Con manos temblorosas, Sor Clara se acercó a la marca que el mono le había señalado. Pasó el dedo por la hendidura y sintió un pequeño saliente. Era un mecanismo muy bien disimulado, diseñado para pasar desapercibido. Su corazón dio un vuelco. El viejo sabio, con un sonido de aprobación, se sentó de nuevo, observándola atentamente. La monja insertó la punta de su destornillador en la hendidura. No había una cerradura tradicional, sino más bien un sistema de palanca o deslizamiento. Empujó, giró, intentó varias combinaciones, siguiendo su instinto. Los monos, en un silencio inusual, la observaban con una atención casi humana. Parecían entender la importancia del momento. Después de varios intentos fallidos, y cuando la frustración comenzaba a aflorar, sintió un ligero clic. Era apenas perceptible, un sonido sutil, pero inconfundible. Algo se había movido, liberando la presión. El compartimento no se abrió de golpe, pero la tensión en el metal se había relajado, y los remaches, que tan difíciles habían sido de aflojar, ahora parecían más sueltos. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Este compartimento no había sido diseñado para ser abierto por la fuerza bruta, sino por la inteligencia, quizás por alguien que conociera su secreto. Y lo más inquietante, los monos parecían conocer la clave, o al menos una parte de ella. ¿Qué clase de experimento o civilización antigua había creado un sistema tan complejo y para qué propósito? La puerta del misterio estaba a punto de abrirse, pero el temor a lo que pudiera encontrar del otro lado comenzó a crecer en su pecho, un presentimiento oscuro que contrastaba con la emoción de la victoria inminente. La verdad, a veces, era más aterradora que el desconocimiento. Con renovada energía,
Sor Clara se dedicó a terminar la tarea de los remaches. Ahora que el mecanismo de cierre interno había cedido, fue más fácil aflojarlos. Uno a uno, los pequeños discos metálicos se desprendían con un chasquido, cayendo al suelo con un tintineo que resonaba en el vagón. Cada remache liberado era un paso más cerca de la verdad. El viejo sabio y los demás monos mantenían sus ojos fijos en ella, sus rostros expresando una expectación silenciosa. Era como si hubieran esperado este momento durante mucho tiempo, quizás generaciones. La idea de que esos animales pudieran ser custodios de un secreto tan antiguo y complejo era perturbadora, pero al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Sentía que no estaba sola en esta búsqueda. Finalmente, el último remache se dio. El panel del compartimento, ahora libre de sus sujeciones externas e internas, se mantenía en su lugar solo por el peso. Con un suspiro que contenía años de desesperación y la esperanza de un nuevo amanecer, Sor Clara colocó la barra de hierro en la grieta del panel y con un último y decidido empujón, el compartimento se abrió. La oscuridad en su interior era profunda, casi absoluta, a pesar de la luz exterior. Un olor diferente, metálico y a la vez orgánico, salió de la abertura, un aroma que era extrañamente familiar y desconocido al mismo tiempo. El aire en el vagón se espesó, cargado de una expectativa que podía casi saborearse. ¡Qué maravilla, o qué horror! Había permanecido oculto en las entrañas de este vagón, custodiado por 50 monos y ahora revelado por la mano de una monja desesperada. El destino del mundo quizás estaba a punto de cambiar. El compartimento se abrió con un crujido sordo, revelando una oscuridad impenetrable que parecía absorber la luz del día. Sor Clara se acercó con cautela, su mano extendida esperando encontrar un interruptor o alguna fuente de luz. No había ninguno. La penumbra era total, solo rota por el tenue resplandor que se filtraba de la entrada principal del vagón. El olor, antes extraño y metálico, se había vuelto más definido, una mezcla de electrónica antigua, papel envejecido y algo dulzón, casi como polen. La monja se inclinó, intentando discernir alguna forma, algún objeto en la negrura. Los monos permanecían en un silencio expectante, sus ojos grandes y brillantes como pequeñas cuentas en la oscuridad. El viejo sabio estaba más cerca, observándola con una intensidad que casi la hacía sentir su aliento en la nuca. Al extender su brazo, sus dedos tropezaron con una superficie lisa y fría. No era metal, sino algo más suave, como una tela o un recubrimiento. Al tacto, le pareció percibir una textura similar a la de un panel solar o una pantalla muy antigua. Siguió el contorno con la punta de los dedos y en un pequeño recoveco encontró lo que parecía ser un botón, no muy diferente a los interruptores de luz de antaño. Lo presionó con una mezcla de temor y esperanza. Con un zumbido apenas audible y un destello azulado que la hizo parpadear, el compartimento se iluminó desde dentro. La luz era suave, no cegadora, y revelaba un interior sorprendentemente organizado y tecnológico. No era una cueva de tesoros, ni un arsenal. Era un laboratorio, miniaturizado y conservado, congelado en el tiempo. Estantes metálicos forraban las paredes, llenos de frascos de vidrio sellados, probetas de formas extrañas y un sinfín de instrumentos que Sor Clara no podía identificar, pero que intuía su propósito científico. Había pantallas apagadas, cables enmarañados que llevaban a consolas de control y, lo más notable, un banco de trabajo central con un microscopio de última generación, y junto a él, un pequeño teclado cubierto de polvo. Todo parecía haber sido abandonado deprisa, pero con la intención de ser preservado. El shock inicial de la tecnología en medio de la desolación fue inmenso.
Este no era un descubrimiento de comida o agua, sino de conocimiento, de una ciencia que el mundo había olvidado. Pero lo más sorprendente no era el equipo, sino lo que estaba en el centro de ese laboratorio. Una pequeña incubadora, brillante y aún activa, contenía algo que parecía moverse ligeramente bajo la luz azulada. Era una forma orgánica, pero no animal ni vegetal, al menos no como las conocía. Emitía un pulso débil y regular, una señal de vida en medio de la maquinaria inerte. Los monos, al ver la luz, se agitaron, y el viejo sabio emitió un sonido bajo, casi un lamento, mientras señalaba la incubadora con un dedo tembloroso. ¿Qué misterio más profundo custodiaba esta cápsula de vida? ¿Era la clave de la supervivencia o la fuente de la plaga que había devastado el mundo? Sor Clara se acercó a la incubadora, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. El miedo se mezclaba con la fascinación. El contenido de la incubadora era un gel bioluminiscente que albergaba varias esferas diminutas, cada una emitiendo su propia luz. No eran semillas ni huevos, sino algo más complejo, más artificial. Parecían microorganismos cultivados en un medio especial. A un lado de la incubadora, una pantalla pequeña, aún apagada, mostraba una serie de códigos y gráficos complejos cuando Sor Clara instintivamente tocó un sensor. La pantalla cobró vida con una explosión de información. Eran datos genéticos, diagramas de estructuras moleculares y lo que parecían ser instrucciones de uso. La información era abrumadora, incomprensible para su mente simple, pero la palabra restauración parpadeaba repetidamente en el centro de la pantalla, escrita en varios idiomas. La monja tocó el cristal frío de la incubadora, sintiendo el leve calor que emanaba de su interior. La palabra restauración resonaba en su mente. ¿Restauración de qué? ¿De la vida? ¿De la tierra? O quizás la restauración de la humanidad misma. El viejo sabio se acercó y con un delicado toque presionó su pata sobre un pequeño botón en el panel de control de la incubadora. Inmediatamente, el gel bioluminiscente se agitó y las esferas diminutas comenzaron a emitir una luz más intensa, pulsando al unísono. Una pequeña compuerta en la base de la incubadora se abrió, revelando un único vial de cristal, más grande que las esferas, lleno de un líquido dorado y brillante. Era el centro de todo. El vial resplandecía con una luz propia, casi mágica, y Sor Clara sintió una extraña conexión con él, como si fuera un pedazo de esperanza encapsulado. Pero junto al vial, en el fondo de la compuerta, había un pequeño diario, encuadernado en cuero desgastado, con el mismo símbolo de la espiral ascendente que ella llevaba al cuello. Lo abrió con manos temblorosas y en la primera página, escrita con una caligrafía elegante y urgente, leyó una sola frase en español antiguo. Ellos son los custodios de la semilla, la última esperanza. Pero la semilla es volátil y su poder, inmenso y peligroso, si cae en las manos equivocadas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los monos? ¿Y qué era esa semilla tan poderosa y volátil? La revelación la golpeó como un rayo, abriendo un abismo de preguntas y un terror silencioso sobre el destino de lo que tenía en sus manos. Sor Clara retiró el vial con sumo cuidado. Era pesado, frío al tacto, pero irradiaba una calidez extraña. La luminosidad dorada parecía danzar dentro del cristal, prometiendo algo extraordinario. El diario se sentía antiguo y frágil. Mientras lo hojeaba, las páginas estaban llenas de ecuaciones, dibujos de plantas y animales extintos y extensas notas sobre adaptación genética y resistencia viral. El autor, aparentemente un biólogo, había documentado un proyecto desesperado para salvar la vida en la Tierra después de una catástrofe global.
Describía la creación de una semilla que podía catalizar la regeneración de ecosistemas completos y también, de una manera más sutil, reparar el código genético humano dañado por la plaga. La semilla no era una planta, sino una colección de microorganismos simbióticos, el líquido dorado en el vial. Los monos, según el diario, no eran solo animales, eran los custodios genéticos, modificados para sobrevivir en entornos extremos y para proteger el proyecto. Su inteligencia mejorada, sus habilidades, eran el resultado de esa misma tecnología que ahora Sor Clara sostenía. Eran el último eslabón de una cadena de experimentos destinados a la salvación. La monja miró a los monos con nuevos ojos, un respeto profundo naciendo en su corazón. No eran solo animales, eran los guardianes silenciosos de la esperanza. Pero el diario también advertía: el poder de la semilla era dual. Podía restaurar, pero también destruir si se liberaba sin control, o si caía en manos de aquellos que buscaran usarlo para fines egoístas. La monja se dio cuenta de la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre ella, no solo el destino de sus niños y los monos, sino quizás el futuro de la vida en la tierra dependía de su próxima decisión. El frío del desierto, el hambre, todo se desvaneció ante la magnitud de lo que había encontrado. El sol de la tarde se filtraba por la abertura del vagón, tiñendo el laboratorio improvisado de oro y sombras, mientras Sor Clara leía y releía las páginas del diario. Cada palabra era un eco de un pasado que el mundo había olvidado, un testamento a la desesperación y la genialidad humana. El biólogo, el doctor Aris Thorne, había registrado meticulosamente los avances y retrocesos de su proyecto, su lucha contra el tiempo y la implacable plaga que había asolado la Tierra. Los monos, a quienes había llamado guardianes de la vida, eran parte de una red compleja de biodiversidad modificada, diseñada para actuar como catalizadores de la recuperación ecológica y como portadores de la semilla para su distribución. Eran, en esencia, bibliotecas vivientes de información genética y activadores biológicos. La semilla, el líquido dorado en el vial, no era un simple suero. Era un consorcio de microorganismos ultraadaptativos, nanobots biológicos y enzimas regenerativas, capaz de interactuar con el suelo, el agua y las células vivas para reparar y acelerar los procesos de vida. En el diario, Thorne describía cómo la semilla podía transformar desiertos en oasis, limpiar aguas contaminadas y, con la dosis adecuada, incluso fortalecer la inmunidad humana y reparar daños genéticos causados por la plaga. La mente de Sor Clara, acostumbrada a los milagros de la fe, ahora se enfrentaba a los milagros de la ciencia y la línea entre ambos se volvía borrosa. Lo que había descubierto no era solo una solución, era una revolución. Pero el diario también contenía advertencias sombrías. El poder de la semilla era inmenso y su liberación incontrolada o su uso indebido podía llevar a consecuencias catastróficas. Thorne había documentado experimentos fallidos, donde la semilla sin los catalizadores adecuados había provocado un crecimiento descontrolado y mutaciones aberrantes, devorando la vida en lugar de restaurarla. Los guardianes, los monos, eran esenciales para su correcta aplicación. Ellos poseían la habilidad innata de detectar los catalizadores ambientales adecuados y de activar la semilla en el momento y lugar precisos, como si tuvieran una conexión simbiótica con ella. Sin ellos, el vial era una bomba de relojería. Un escalofrío recorrió la espalda de Sor Clara. El vial, en sus manos, ya no era solo una esperanza, sino una enorme responsabilidad. Si caía en manos equivocadas,
o si ella misma cometía un error al usarlo sin entender completamente los protocolos del Dr. Thorne, podría condenar a lo que quedaba de la vida en la Tierra. Su mirada se dirigió al viejo sabio, que la observaba con una calma imperturbable. Él y sus compañeros eran la clave para desbloquear el verdadero potencial de la semilla, pero también el escudo contra su destrucción. ¿Cómo podría una monja, sin formación científica, asumir esta carga monumental y descifrar los intrincados secretos de un legado que ni siquiera entendía por completo? La noche ya había caído por completo y Sor Clara continuaba inmersa en las notas del Dr. Thorne, iluminada solo por la luz suave de la incubadora y el resplandor dorado del vial. Había páginas enteras dedicadas a los protocolos de siembra y activación. Explicaban la necesidad de microdosis, de mediciones precisas del suelo y del aire, y de la observación de señales biológicas específicas de los guardianes. Thorne había dejado diagramas complicados, pero uno en particular llamó su atención, un mapa rudimentario de una serie de puntos de anclaje en la región, lugares específicos donde la semilla podría ser sembrada con seguridad y eficiencia, optimizando su efecto restaurador. Curiosamente, uno de esos puntos de anclaje parecía estar cerca de las ruinas de la antigua estación de tren, justo donde se había establecido su refugio. El diario también contenía una sección sobre la comunicación simbiótica. Thorne había desarrollado un dispositivo, un pequeño artefacto esférico, que permitía una interfaz básica con los guardianes, traduciendo sus vocalizaciones complejas en patrones reconocibles y viceversa. Este dispositivo, según las notas, estaba oculto dentro de un compartimento secundario del laboratorio, para asegurar que solo aquellos dignos pudieran comunicarse con los custodios. Sor Clara buscó en el laboratorio, y efectivamente, debajo del banco de trabajo, encontró una pequeña caja de acero sellada. La abrió con el mismo destornillador y encontró el artefacto. Una esfera metálica, del tamaño de una naranja, con una serie de luces y botones. Era un traductor, una clave para entender a los monos. Al encender la esfera, las luces parpadearon suavemente, y un zumbido bajo llenó el aire. El viejo sabio, que había estado observando, se acercó a Sor Clara y con una serie de gruñidos y gestos comenzó a interactuar con el dispositivo. La esfera emitía sonidos y vibraciones que el mono parecía comprender, y a su vez sus propias vocalizaciones provocaban que las luces de la esfera parpadearan en patrones complejos. Era una conversación, un diálogo entre especies, que se había reanudado después de décadas de silencio. Pero lo que el viejo sabio le estaba transmitiendo, a través de los balbuceos iniciales del traductor, no era solo información sobre la semilla, era una advertencia, una historia de peligro inminente que se acercaba desde el desierto, una amenaza para la semilla y para todos ellos. ¿Qué nuevo horror se cernía sobre ellos, ahora que la esperanza había florecido? La esfera comenzó a emitir una serie de tonos y pulsos, y Sor Clara se dio cuenta de que no estaba escuchando solo sonidos, sino palabras, o al menos conceptos traducidos. El viejo sabio, a través del dispositivo, estaba transmitiendo una historia fragmentada de cómo el Dr. Thorne y su equipo habían sido atacados por un grupo de recolectores, supervivientes que habían degenerado en saqueadores y tiranos, buscando cualquier recurso que pudieran encontrar. Habían asaltado el laboratorio original, forzando a Thorne a esconder la semilla y a enviar a los guardianes en este vagón sellado, con la esperanza de que permanecieran ocultos hasta que el mundo estuviera listo para la restauración. Los recolectores, según el viejo sabio, aún deambulaban por el desierto, buscando tecnología y recursos, y su presencia se había vuelto más frecuente en las últimas semanas, atraídos por alguna señal que los monos no podían descifrar. El miedo,
que Sor Clara había mantenido a raya con la fe y la determinación, ahora la golpeó con una fuerza fría. No era solo la ciencia, era la supervivencia en su forma más brutal. La semilla era un tesoro, sí, pero también un faro para aquellos que buscarían explotarla o destruirla. La misión de Thorn no era solo científica, era moral, proteger la esperanza del mundo de aquellos que la devorarían. La monja se dio cuenta de que su papel no era solo sembrar, sino también defender. Sus niños, los monos, la semilla misma, estaban en peligro. La pequeña iglesia en ruinas, su refugio, ahora parecía un blanco. Tenía que actuar, y rápido. El plan comenzaba a tomar forma en su mente, un plan que combinaba fe, ciencia y una valentía que nunca creyó poseer. La noticia de los recolectores se cernió sobre Sor Clara como una sombra gélida. La esperanza recién descubierta se vio empañada por la cruda realidad de un mundo hostil. Había que actuar, y rápido. La comunicación con el viejo sabio, a través del traductor esférico, se volvió crucial. Pasó gran parte de la noche dialogando con el mono, aprendiendo sobre los peligros, los protocolos de la semilla y las habilidades de los guardianes. Descubrió que los monos no solo podían detectar los catalizadores ambientales, sino que también poseían una memoria genética colectiva de los sitios de anclaje de Thorn. Eran, en esencia, guías vivientes hacia la regeneración. La monja también supo que la plaga, además de sus efectos directos en la salud humana, había atrofiado la capacidad de la tierra para nutrir vida y que la semilla era la única respuesta verdadera para revertir esa desolación. Su mente, que había guiado a sus pequeños a través de innumerables penurias, ahora se dedicaba a un problema de logística y estrategia de supervivencia. Primero, la seguridad. El refugio en la estación de tren era vulnerable. Necesitaba fortificarlo, pero ¿cómo? ¿Con qué recursos? Y sin alertar a los recolectores. Segundo, el uso de la semilla. No podía simplemente esparcir el vial. El diario de Thorn era explícito sobre los peligros de una liberación incontrolada. Necesitaba un método, una prueba, un plan que garantizara la seguridad de todos. El mapa de Thorn de los puntos de anclaje era la clave. El punto cercano a la estación era el lugar ideal para comenzar, una oportunidad para un ensayo controlado antes de emprender una misión más ambiciosa. Al amanecer, con los primeros rayos de sol colándose por las grietas del vagón, Sor Clara presentó su plan a los niños mayores, Miguel y Ana, quienes escuchaban con una seriedad impropia de su edad. Les habló de la semilla, de los monos guardianes y de la amenaza de los recolectores. No ocultó la gravedad de la situación, pero infundió en sus palabras una esperanza inquebrantable. Dios nos ha enviado esto, les dijo, pero depende de nosotros protegerlo y usarlo sabiamente. Miguel, un muchacho pragmático y observador, sugirió usar los viejos vagones de carga abandonados alrededor de la estación como barricadas. Ana, más creativa, propuso crear un sistema de alarma rudimentario con latas y cuerdas. Eran pequeñas victorias, pero cada idea era un paso adelante. El viejo sabio, que había estado escuchando atentamente la conversación a través del traductor, se acercó a Sor Clara y le extendió su pata, que sostenía una pequeña botella de vidrio, sellada y con una etiqueta descolorida. Muestra beta, agua purificada, rezaba la etiqueta. El mono, a través del dispositivo, le transmitió que era una muestra del efecto de la semilla en el agua, de un experimento de Thorn que la había mantenido oculta por su seguridad. Prueba, pareció decir el viejo sabio, con una urgencia palpable. Sería esta la oportunidad de Sor Clara para ver el poder real de la semilla, un experimento controlado que le diera la fe necesaria para el siguiente paso. La decisión era abrumadora.
El riesgo, inmenso, pero la sed de sus niños la impulsaba a considerar el salto de fe. Sor Clara examinó la pequeña botella. El agua dentro era cristalina, reluciente, a diferencia del agua turbia y verdosa que solían beber de su pozo. Era una prueba tangible del potencial de la semilla. La monja, con el corazón en un puño, vertió unas gotas del líquido dorado del vial en la botella de agua purificada, tal como había leído en el diario de Thorne para una activación de microdosis. Las gotas se disolvieron instantáneamente y el agua en la botella pareció brillar por un momento. El viejo sabio emitió un sonido de aprobación. Era el momento de la verdad. Con un valor que venía de la fe y la desesperación, Sor Clara llevó la botella al refugio. La ansiedad la carcomía, pero la fe en Dios y en el legado del doctor Thorne era más fuerte. Hirvió una pequeña porción del agua de su pozo, como siempre, pero esta vez, antes de dársela a los niños, añadió una gota del agua tratada con la semilla. Observó a los pequeños mientras bebían, su corazón en la garganta. No hubo reacciones inmediatas. El sabor era el mismo, la apariencia también. Durante horas, Sor Clara los observó, temiendo cualquier signo de enfermedad o mutación. Pero lo que observó fue lo contrario. Uno de los niños, que había estado tosiendo constantemente durante días, pareció respirar con más facilidad. Otro, con la piel irritada, mostró una mejora notable. Era sutil, apenas perceptible, pero era real. La semilla funcionaba, y funcionaba para bien. Pero la alegría por el éxito inicial se vio truncada por una señal inconfundible. El traductor esférico que había dejado en el vagón comenzó a vibrar y a emitir un sonido de alarma estridente. El viejo sabio, a través del dispositivo, le transmitía un mensaje de pánico. «Recolectores, muy cerca, muchos, vienen». La esperanza se desvaneció, reemplazada por un terror helado. No había tiempo para más pruebas, para la planificación cuidadosa. Los saqueadores estaban sobre ellos, y Sor Clara se dio cuenta de que no había solo un vial de la semilla en juego, sino la vida de todos sus hijos y la de los propios guardianes. ¿Podría la monja defender su fe, su familia y la última esperanza de la humanidad de una fuerza que solo conocía la destrucción? El tiempo se había agotado y la batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar. El grito de alarma resonó en el silencio del desierto. Sor Clara corrió hacia el vagón, su mente girando. No había fortificaciones, no había un plan defensivo completo. Lo único que tenía era su fe, un vial de un milagro científico y 50 monos guardianes. Cuando llegó, el viejo sabio estaba frenético, gesticulando hacia el horizonte donde una nube de polvo comenzaba a levantarse cada vez más grande, cada vez más cerca. Los demás monos también estaban agitados, moviéndose con una energía nerviosa. La monja sabía que los recolectores no dudarían en tomar lo que quisieran, y si descubrían la semilla o los guardianes, todo estaría perdido. Miró el vial dorado en su mano. La respuesta estaba allí, pero ¿cómo usarla? No había tiempo para la siembra controlada en los puntos de anclaje. Tenía que improvisar, que confiar en su instinto y en la guía del viejo sabio. Los niños, al escuchar el ruido y ver la nube de polvo, comenzaron a salir del refugio, sus rostros pálidos de miedo. Sor Clara los reunió rápidamente, con una voz que a pesar de su propio terror sonó firme y tranquilizadora. «Todos al vagón. Rápido, es un juego. Tenemos que escondernos». Los niños, confundidos pero obedientes, corrieron hacia el vagón de los monos. La monja sabía que no era un juego, pero les dio una tarea que podía salvar sus vidas. La desesperación la empujó a una acción audaz e impensable. Los niños se apiñaron dentro del vagón, su miedo palpable,
pero sus ojos fijos en Sor Clara, buscando en ella la fuerza que ellos no tenían. Los monos, aunque inquietos, se movían con una extraña coordinación, rodeando a los niños, como si fueran una barrera protectora. El viejo sabio se quedó al lado de Sor Clara, sus ojos inteligentes fijos en el traductor esférico, que ahora emitía una serie de pitidos frenéticos. La nube de polvo se había transformado en una hilera de vehículos oxidados, motos y camiones destrozados que avanzaban a gran velocidad hacia la estación. Los recolectores, armados con palos, cuchillos y algunas armas de fuego rudimentarias, gritaban y vociferaban, sus siluetas grotescas bajo el sol implacable. «Cierren las puertas», ordenó Sor Clara, con la voz apenas un susurro, pero llena de una autoridad que no admitía objeciones. Miguel y Ana empujaron las pesadas puertas correderas, que se cerraron con un crujido sordo, sumergiendo el interior del vagón en una penumbra inquietante. Solo la tenue luz de la incubadora y el resplandor del vial dorado en la mano de Sor Clara iluminaban el improvisado refugio. El traductor esférico del viejo sabio parpadeaba en rojo, transmitiendo palabras sueltas. «Vienen, quieren robar semilla». La desesperación oprimía su pecho. No había salida. Estaban atrapados. Fue entonces cuando Sor Clara miró el vial con una nueva resolución. No podía sembrar la semilla en el desierto. Era demasiado volátil. Pero los recolectores estaban a punto de entrar al refugio, a los viejos almacenes donde los niños pasaban sus días. Esos almacenes estaban conectados a un pequeño arroyo subterráneo, una fuente de agua oculta, el mismo arroyo del que obtenían el agua que hervían. El doctor Thorne había escrito sobre la capacidad de la semilla para purificar y acelerar el crecimiento en presencia de agua. Si los recolectores querían la semilla, tendrían que pasar por donde ella estuviera dispuesta a usarla. Un plan audaz, casi suicida, comenzó a formarse en su mente. El viejo sabio, como si hubiera leído sus pensamientos, extendió su pata y tocó un punto específico del vial. Luego, un punto en la pared interior del vagón, que Sor Clara reconoció como la parte más cercana al pozo subterráneo que alimentaba el arroyo. Luego, el mono hizo un gesto con la mano como si agitara algo. Era una señal inequívoca. El mono sabía cómo usar la semilla en una emergencia, no para sembrar, sino para defender. Pero esta no era la restauración que Thorne había previsto. Esto era una guerra biológica, una apuesta arriesgada que podría volverse en su contra. Estaba Sor Clara a punto de liberar una fuerza que no podía controlar, todo para proteger a sus pequeños y la última esperanza del mundo. La moralidad de la decisión la carcomía, pero el sonido de los primeros golpes en las puertas del refugio no le dejó más opción. Los recolectores habían llegado. Se escuchaban gritos, golpes, el metal retorciéndose. Estaban forzando la entrada al refugio principal. Sor Clara, con una urgencia que nunca había sentido, vertió todo el contenido del vial dorado en un pequeño cubo de agua sucia que había traído del pozo subterráneo antes de encerrarse en el vagón. Las gotas doradas se disolvieron instantáneamente, transformando el agua turbia en un líquido brillante y pulsante. El viejo sabio, con gestos precisos, la guió hacia una pequeña rejilla de ventilación en el suelo del vagón, que conducía directamente al arroyo subterráneo que pasaba por debajo de los almacenes del refugio. Sin dudarlo, Sor Clara abrió la rejilla y vertió el contenido del cubo en el oscuro pasaje. El líquido brillante se deslizó hacia abajo, hacia las profundidades, hacia el corazón del arroyo subterráneo. En cuestión de segundos, un zumbido grave comenzó a emanar del suelo, una vibración que se extendió por todo el vagón. Las luces de la incubadora parpadearon con más intensidad, y los monos, en lugar de miedo,
mostraron una extraña quietud, como si estuvieran en sintonía con la energía liberada. Los gritos de los recolectores, que antes habían sido ruidosos y agresivos, comenzaron a transformarse. Primero fue una tos, luego gritos de confusión y finalmente un silencio inquietante, interrumpido solo por jadeos y lamentos. El suelo del vagón comenzó a temblar más violentamente y un olor extraño, a tierra húmeda y a ozono, comenzó a filtrarse por las grietas. La semilla se había activado, pero no de la manera que el doctor Thorne había imaginado. ¿Qué clase de transformación estaba ocurriendo fuera, en el refugio, en el arroyo, en los propios recolectores? ¿Había desatado Sor Clara una bendición o una maldición, una cura o una nueva y terrible plaga? El futuro, que un momento antes había sido incierto, ahora pendía de un hilo envuelto en un misterio aún más profundo. El silencio de los recolectores era más aterrador que sus gritos. Sor Clara y los niños, aferrados unos a otros en la oscuridad del vagón, contenían la respiración. El viejo sabio, sin embargo, se acercó a la rejilla abierta y observó con una expresión indescifrable. El zumbido debajo se hizo más fuerte y de la rejilla comenzó a emerger un vapor espeso, de un color verde pálido, que olía a vegetación en rápido crecimiento, a musgo y a tierra recién labrada. No era un olor desagradable, sino uno que evocaba vida, una vida que se desarrollaba a una velocidad antinatural. De repente, un gemido agudo se escuchó desde fuera, seguido de un crujido de metal y un chapoteo. Sor Clara, empujada por una mezcla de terror y curiosidad, abrió una rendija de la puerta del vagón. Lo que vio la dejó petrificada. El área alrededor del refugio, que minutos antes había sido un páramo de polvo y escombros, ahora era un jardín salvaje, un torbellino de vegetación. Las ruinas estaban cubiertas de lianas, hongos de colores extraños y musgo que crecía a una velocidad visible. Los vehículos de los recolectores estaban envueltos en enredaderas espinosas, inmovilizados, y los propios recolectores yacían en el suelo, no muertos, sino inmovilizados por la vegetación que brotaba a su alrededor, atrapándolos como insectos en una telaraña verde. Sus cuerpos, extrañamente, parecían cubiertos de pequeñas protuberancias vegetales, como si la semilla hubiera intentado restaurarlos de una forma inesperada. No era un ataque, sino una sobrecarga de vida. El caos de la naturaleza reaccionando al poder desatado de la semilla era una visión aterradora y sublime. Donde antes hubo desolación, ahora había una explosión de vida incontrolada y voraz. Sor Clara observó a los recolectores, sus rostros distorsionados por el asombro y el horror. No estaban muriendo, estaban siendo absorbidos, no por la vegetación que los inmovilizaba, sino por algo más profundo. Las protuberancias verdes en sus cuerpos no eran llagas, sino pequeños brotes, diminutas hojas que emergían de su piel, transformándolos, no en monstruos, sino en parte del ecosistema que la semilla estaba creando. Era una restauración forzada, una simbiosis no deseada, donde la vida los reclamaba como sustrato. Los niños, al asomarse por la rendija de la puerta, dejaron escapar pequeños jadeos de asombro y miedo. La estación de tren se había transformado en una jungla en miniatura, un oasis verde que vibraba con una energía palpable. El aire se volvió fresco y húmedo, lleno del dulce olor de la clorofila. Los monos, en el interior del vagón, observaban la escena con una calma casi reverente, como si el espectáculo fuera una manifestación esperada de la semilla. El viejo sabio emitió un sonido que el traductor interpretó como «equilibrio buscará nuevo camino». Era una advertencia y una explicación. La semilla había buscado un nuevo equilibrio, forzando la vida a surgir incluso de los cuerpos hostiles.
Sor Clara cerró la puerta, su mente en un torbellino de emociones. Había usado la última esperanza de la humanidad no para sembrar un jardín, sino para detener una amenaza. El resultado era inesperado, brutal en su belleza. Los recolectores no estaban muertos, pero estaban inmovilizados, fusionados con la explosión de vida que los rodeaba. Eran prisioneros de la regeneración. Su plan de defensa había funcionado, pero a un costo que aún no podía comprender completamente. La responsabilidad de su acción pesaba sobre ella. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había desatado una fuerza que solo podría traer más caos? La línea entre el milagro y la monstruosidad se había vuelto más fina que nunca. Los niños comenzaron a hacer preguntas, sus voces temblorosas. «Sor Clara, ¿qué les pasó? ¿Están quietos? ¿Están bien?» La monja no tenía respuestas que pudieran comprender. Mientras los pequeños se aferraban a ella, el viejo sabio se acercó y con un toque delicado le tendió un pequeño objeto que había sacado de un compartimento oculto en el laboratorio, que ella no había notado antes. Era una llave, no una llave común, sino una con un diseño extraño, adornada con el mismo símbolo de la espiral que ella llevaba al cuello. «Último recurso mapa, ¿verdad?», transmitió el mono a través del traductor, sus ojos inteligentes, fijos en ella con una intensidad que le erizó la piel. ¿Qué otra cosa podría haber escondido el doctor Thorne? ¿Y qué verdad esperaba que ella desvelara con esa llave misteriosa? El vagón aún guardaba secretos, y el destino de su misión estaba lejos de terminar. Con la llave en la mano, Sor Clara examinó el laboratorio con una nueva atención. Si Thorne había escondido algo tan importante, tenía que ser una parte crucial de su legado. Después de buscar minuciosamente, encontró una pequeña ranura disimulada bajo el microscopio, apenas visible. La llave encajó perfectamente. Con un suave clic, un panel lateral del banco de trabajo se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro no había más viales ni herramientas científicas, sino un disco de datos holográfico y un proyector de tamaño compacto. Eran los últimos registros del Dr. Thorne, no solo sus notas científicas, sino sus reflexiones personales y la verdadera historia detrás del proyecto. Al activar el proyector, una imagen tridimensional del Dr. Thorne apareció en el centro del vagón, como un fantasma de luz azul. Su voz, clara y serena a pesar de la desesperación en sus ojos virtuales, comenzó a narrar. Habló de la plaga no solo como una enfermedad, sino como una manifestación de la propia tierra, que se defendía de la destrucción humana. La semilla, explicó, no era solo para restaurar la vida, sino para reeducar a la humanidad, para forzarla a una coexistencia simbiótica con la naturaleza. Los recolectores no eran el enemigo, sino las primeras pruebas de esta reeducación. La semilla los transformaba en catalizadores vivientes, en parte de la red de vida que la tierra estaba intentando regenerar. No era un castigo, sino una integración forzada, una manera de curar la avaricia y la desconexión con el planeta. Thorne también reveló que la semilla tenía un activador secundario, un mecanismo de adaptación que le permitía leer las intenciones y las necesidades del entorno. Si el entorno era hostil, como lo fueron los recolectores, la semilla respondía con una explosión de crecimiento inmovilizador. Si el entorno era de necesidad, como los niños y el desierto, la semilla se adaptaría para generar alimentos y agua. Pero lo más impactante fue su última revelación. El Dr. Thorne no había muerto. Había integrado su propia conciencia en la red de la semilla, convirtiéndose en parte de ella, en el corazón inteligente que guiaba su restauración. Su voz, la imagen holográfica, eran solo un eco de su mente que ahora residía en la propia tierra.
¿Había Sor Clara estado hablando con un fantasma o con la conciencia colectiva de la vida misma? El universo se expandió ante ella, y la fe y la ciencia se fusionaron en una sola impresionante verdad. La revelación de Thorne la dejó sin palabras. El doctor no era solo un científico, sino un visionario que había trascendido la muerte para convertirse en parte de la solución que había creado. La semilla no era un simple compuesto biológico, era una inteligencia viva, una conciencia colectiva de la Tierra, diseñada para sanarse a sí misma. Los monos eran sus ojos y manos, portadores de su voluntad y sus intenciones. La explosión de vida que había inmovilizado a los recolectores no era una agresión ciega, sino una respuesta inteligente, una corrección del sistema. Los niños, su refugio, todo se convirtió en parte de un propósito mayor. Sor Clara, con lágrimas en los ojos, entendió. Su misión no era solo proteger la semilla, sino ayudar a la tierra a sanar, a restablecer el equilibrio. Su fe, tan arraigada en lo divino, ahora encontraba una expresión científica. Dios estaba en la naturaleza, en la vida misma, en la inteligencia que guiaba la semilla. Los recolectores no eran castigados, sino transformados, integrados a la fuerza en una nueva forma de existencia, una lección viviente de cómo la vida podía reclamar su lugar. El camino que tenía por delante era claro, pero formidable. Ahora tenía que guiar a sus pequeños en la construcción de un nuevo mundo, de un nuevo pacto con la tierra. Con la verdad de Thorne resonando en su alma, Sor Clara se alzó, no solo como monja, sino como la nueva guardiana de la semilla, la matriarca de un renacimiento. Los niños, ahora comprendiendo la magnitud de su papel, la miraron con reverencia y nueva esperanza. El vagón, antes un refugio, ahora era un centro de operaciones, y los 50 monos, los guardianes de la vida, sus aliados silenciosos y sabios. Su primera tarea fue utilizar la semilla, con la guía del viejo sabio y los protocolos descritos por Thorne, para curar la tierra alrededor de la estación. Lentamente, pero con una certeza innegable, el desierto comenzó a retroceder. El arroyo subterráneo se purificó. Los pozos dieron agua fresca y pura, y el suelo árido se volvió fértil, produciendo cosechas abundantes que alimentaron a sus niños y a los monos. Los recolectores, aún inmovilizados por la vegetación, comenzaron a ser nutridos por la propia tierra, sus cuerpos integrados en la red de vida. No era un castigo, sino una lección, una transformación en la que sus antiguas formas de existencia se disolvían en un nuevo pacto con la naturaleza. Sor Clara, con la ayuda de los niños y los monos, comenzó a establecer los puntos de anclaje de la semilla por toda la región, guiada por los mapas de Thorne y la sabiduría de los guardianes. El mundo, poco a poco, comenzó a sanar. Las ruinas de la ciudad se vieron envueltas en un manto verde y la vida silvestre antes extinta comenzó a regresar. La estación de tren se convirtió en un oasis, un faro de esperanza en un mundo en recuperación. Sor Clara había encontrado no solo la salvación para sus niños, sino la clave para el futuro de la tierra. Un futuro donde la fe y la ciencia se unían en un propósito común. El doctor Thorne, a través de la semilla, había dejado un legado de perdón y regeneración, una segunda oportunidad para la humanidad. Y Sor Clara, la monja que encontró un vagón con 50 monos, se convirtió en la voz silenciosa de esa promesa, la tejedora de un nuevo amanecer para el planeta y sus habitantes. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ya vivió algo parecido con la naturaleza? Si esto le tocó el alma, es porque este vídeo necesitaba llegar hasta usted, un recordatorio de que incluso en la desolación más profunda,
La esperanza puede surgir de los lugares más inesperados, a menudo custodiada por los guardianes más improbables.